La Asociación de Propietarios multó a un hombre negro con $10,000 por tener caballos en su propiedad, pero poco después compró los establos locales y aumentó las cuotas de los caballos de todos los miembros de la junta. Lo que sucedió después los dejará sin palabras. Le impusieron una multa de $10,000 con la esperanza de humillarlo. Suscríbase si cree que los porteros no son dueños de los pastos. La primera carta llegó un martes por la mañana. Marcus Delroy estaba descalzo en el camino de grava, con el café enfriándose en la mano mientras miraba el sobre con el sello oficial de la Asociación de Propietarios de Fairview Estates. El sol apenas había salido, proyectando una suave luz dorada sobre su propiedad. Stormfire y Granite pastaban pacíficamente en la distancia, con sus pelajes brillantes por el rocío. Debería haber sido una mañana perfecta, pero algo en el sobre le oprimió el pecho. Lo abrió lentamente, desdoblando el papel blanco y crujiente con dedos deliberados. Al examinar el contenido, las palabras le impactaron como una bofetada. Aviso de infracción. Presencia no autorizada de ganado. Multa, $1,000. Marcus parpadeó. Lo leyó de nuevo. Luego una tercera vez. Apretó la mandíbula y se le aceleró el corazón. ¿Ganado? Eran pura sangre, limpios, tranquilos, bien cuidados. Sus caballos no corrían salvajes por el vecindario. Pastaban tranquilamente en un prado cercado en su propiedad privada, lejos de las calles pavimentadas y los jardines impecables del centro de Fairview. No tenía sentido. Volvió a entrar en la casa, con la carta temblando en la mano. El interior aún olía a cedro y pintura fresca. Se suponía que este lugar sería su santuario, la recompensa por décadas de trabajo duro y sacrificio. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina y se sentó lentamente, con la mirada perdida en la superficie pulida. Más tarde ese día, Marcus condujo hasta la oficina de la Asociación de Propietarios. El recepcionista, un joven de rostro serio llamado Darren, lo saludó sin levantar la vista del ordenador. «Necesito hablar con alguien sobre esta infracción», dijo Marcus, sosteniendo la carta. Darren señaló una pequeña sala de espera. «El señor Bond lo recibirá en breve». Pasaron 10 minutos, luego 20. Finalmente la puerta se abrió y salió Gerald Bond. Alto, de cabello canoso y con un traje impecablemente planchado, Gerald tenía la postura de un hombre acostumbrado a la autoridad. Su mirada se posó en Marcus, penetrante y evaluadora. «Señor Delroy», dijo Gerald con voz suave pero fría, «hablemos en mi oficina». Dentro, la habitación era elegante e impersonal. Sin fotos familiares, sin toques personales, solo montones de carpetas de pólizas y una gran maqueta del vecindario. Marcus se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Recibí este aviso», comenzó Marcus con calma. «No entiendo la multa. Los caballos no están prohibidos en las normas». Gerald se recostó en su silla, cruzando las manos tras la cabeza. «Técnicamente tampoco están permitidos. El estatuto lo deja abierto a la interpretación. Y la Junta está de acuerdo. Son una molestia». «¿Una molestia?» «Srenia», Marcus arqueó una ceja. «Están en mi terreno. No dirijo una granja. Tengo 2 caballos». Gerald entrecerró los ojos ligeramente. «Esta es una zona residencial de alta calidad. Tenemos estándares. El ganado suele atraer problemas. Ruido, olor, moscas. Mis caballos no hacen ruido, no huelen y, desde luego, no atraen moscas. Y, repito, están en mi terreno». Gerald sonrió levemente. «Entonces considere esto como una advertencia de cortesía. Si sigue infringiendo, las multas aumentarán. Tómelo en serio». Marcus salió de la oficina con los ojos enrojecidos. Esa noche se sentó en el porche, viendo cómo el sol se ponía tras los árboles mientras los caballos vagaban tranquilamente. Pensó en su padre, en cómo solía dormir en los establos en las noches frías solo para mantener tranquilos a los potros, en cómo le enseñó a montar a Marcus antes incluso de que pudiera caminar bien. Esta tierra, estos caballos, no eran solo sueños, eran promesas, legados, y no iba a dejar que nadie los borrara con un papel y una mueca de desprecio. La semana siguiente recibió otra carta. Esta vez, $2,500, segunda infracción. Luego otra. $3,500, incumplimiento continuado. Las multas se acumulaban como ladrillos, construyendo un muro destinado a aplastarlo. Marcus guardaba cada carta en un archivo, perfectamente organizada,
viendo cómo la suma total superaba los $10,000. Presentó apelaciones formales, asistió a reuniones, pidió aclaraciones, y cada vez se encontró con fría indiferencia o condescendencia velada. Sus vecinos, antes amables, ahora asintieron con torpeza o cruzaron la calle al verlo. Algunos murmuraron disculpas en voz baja, alegando que no querían involucrarse. Un hombre, Gregory Mans, susurró al buzón: «A Gerald no le gusta la gente que lo desafía». Marcus asintió con fuerza. «No estoy aquí para desafiar, solo para vivir». Gregory miró a su alrededor con nerviosismo. Ese es el problema. Se hizo evidente que la influencia de Gerald era más profunda de lo que Marcus creía. Las reuniones de la Asociación de Propietarios se volvieron más hostiles. Gerald a menudo mencionaba a Marcus sin nombrarlo, haciendo bromas sobre los que rompen las reglas y traen sus graneros a nuestros bulevares. Se oían risas. Nadie defendía a Marcus, pero Marcus no solo aguantaba, sino que observaba. Cada comentario sarcástico, cada multa injusta, cada sobresalto de un vecino le echaba leña al fuego que ardía lentamente en su interior. A Gerald le gustaba el poder, le gustaba el control, pero el poder hacía a la gente predecible, y la previsibilidad podía usarse. Una noche, tras recibir otra notificación, Marcus se encontraba junto a Stormfire en el pasto. El caballo le rozó la mano suavemente, como si percibiera la tensión en su cuerpo. ¿No lo entienden? Srenia, murmuró Marcus. No se trata de reglas. Nunca lo fue. Miró hacia los campos. Su mirada se endureció al ver las luces de la mansión de Gerald Bond parpadear entre los árboles. No se trataba de caballos. Se trataba de control. El mazo golpeó la mesa de roble frente a la casa club de Fairview Estates con un crujido seco, acallando los murmullos que inundaban la abarrotada sala de reuniones. Gerald Bond estaba de pie a la cabecera de la larga mesa pulida, con los labios curvados en una sonrisa practicada que nunca llegó a sus ojos. «Antes de continuar», dijo, con voz suave pero lo suficientemente alta como para atravesar el silencio del aire acondicionado, «creo que es hora de abordar el problema actual, Marcus Del Roy y sus animales». Marcus se sentó cerca del fondo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No dijo nada, todavía no. Su presencia era imposible de ignorar. Ancho de hombros y tranquilo, vestido con botas de trabajo y una camisa de franela abotonada que aún olía ligeramente a heno, no necesitaba hablar para que la gente lo notara. Pero esa noche, la sala era diferente. Los vecinos que antes lo saludaban con la cabeza durante las carreras matutinas ahora evitaban su mirada. Un hombre se removió incómodo, jalando la mano de su esposa hacia su regazo. Otro, un joven padre al que Marcus había ayudado a arrancar su coche, pareció de repente fascinado por la veta del suelo de madera. Gerald pulsó un pequeño control remoto y apareció una diapositiva en la pantalla del proyector. Una foto de Stormfire y Granite pastando pacíficamente en las tierras de Marcus. «Como pueden ver», dijo Gerald, señalando la imagen con un puntero, «esto es una violación directa de la sección 4.2 del Acuerdo de Vida Comunitaria, que describe el uso aceptable de terrenos residenciales. Estos animales representan un riesgo para el valor de las propiedades, la higiene y la seguridad de nuestros hijos». Marcus levantó la mano lentamente. La sonrisa de Gerald se curvó. «¿Sí, señor Del Roy?» Marcus se puso de pie con voz tranquila pero firme. «La sección 4.2 no menciona al ganado ni una sola vez. Lo he leído de principio a fin». Algunas personas se removieron en sus asientos. Gerald frunció el ceño, pero no se inmutó. «La interpretación de la política», respondió con suavidad, «queda a discreción de la Junta. Pueden impugnarla si quieren perder más tiempo». El aire se quedó en silencio. Marcus entrecerró los ojos. «Me ha multado con $10,000. ¿Por qué? ¿Manchas de hierba y huellas de cascos? ¿De verdad es eso lo importante?» Gerald apretó la mandíbula y por un instante sus ojos delataron algo más profundo que la molestia, algo personal. Pero el momento pasó. «Las reglas son las reglas, señor Del Roy. Puede que esté acostumbrado a saltarse las reglas en otros lugares, pero aquí no». Unas risas silenciosas se esparcieron por la habitación como monedas al caer. Marcus no respondió. Recogió sus papeles, asintió una vez y salió de la habitación sin decir una palabra más. Afuera, el aire nocturno era denso y húmedo.
El sonido de los grillos llenaba el silencio entre sus pasos mientras cruzaba el terreno de grava hacia su camioneta. Al cerrar la puerta tras él, le temblaban las manos, no de miedo, sino de contención. Se quedó mirando su reflejo en el parabrisas un largo rato, con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada. No solo venían por sus caballos, venían por él. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Las cartas llegaban en sobres color crema con el logo dorado de la Asociación de Propietarios, cada una con nuevas multas. Una por cercado antiestético, otra por ruido excesivo de animales, a pesar de que sus caballos apenas hacían ruido. Cada mañana, Marcus salía y encontraba un nuevo aviso pegado en la puerta de su casa. Se convirtió en un ritual: arrancarlo, documentarlo, archivarlo. Pero con cada aviso, los rumores en el vecindario se hacían más fuertes. Los mismos vecinos que antes saludaban ahora le daban la espalda. Un padre paseaba a su hijo por el lado opuesto de la calle. Dos chicos en bicicleta se desviaron al pasar por su entrada. Marcus mantenía la calma en apariencia, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Se reunió con la junta 2 veces, y en ambas ocasiones Gerald lo interrumpió con una eficiencia burlona. Quizás, había dicho Gerald durante una de las reuniones, un vecindario diferente se adaptaría mejor a tu estilo de vida. La insinuación no era sutil, ni tampoco las miradas que le siguieron. Esa noche, Marcus estaba en el campo junto a su casa, observando a Stormfire y Granite pastar bajo la luz de la luna. Se apoyó en el poste de la cerca, con las manos metidas en los bolsillos. La voz de su padre resonó en su memoria. Nunca dejes que un hombre te arrebate lo que has ganado con tu trabajo, hijo. No sin luchar. El legado de su padre no solo estaba en los caballos, sino en la determinación que llevaba en los huesos. Marcus regresó a su oficina en casa y sacó una gruesa carpeta manila con la etiqueta Bone. Durante semanas, había recopilado en silencio todo lo que pudo encontrar. Recortes de prensa, registros de propiedad, expedientes comerciales. Al principio fue solo una curiosidad, una forma de entender al hombre que lo tenía en la mira. Pero lo que encontró lo dejó atónito. Gerald estaba profundamente vinculado a una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, vinculada a Fairview Stables, el mismo centro ecuestre a las afueras de la comunidad donde muchos de los miembros de la junta alojaban a sus caballos. La ironía era evidente. Multaron a Marcus por tener 2 animales en su propiedad, mientras se lucraban en secreto con caballos que vivían cerca. Los establos ofrecían alojamiento de alta gama, clases de equitación y servicios de preparación para concursos. Marcus reconoció algunos nombres de la lista de la Asociación de Propietarios que figuraban como socios de capital. Marcus se recostó en su silla. La lámpara parpadeante del escritorio proyectaba sombras sobre la habitación. Se frotó la mandíbula pensando a 1000 por hora. No se trataba de caballos. Se trataba de control, exclusividad, ganancias. Lo veían como una amenaza no porque rompiera las reglas, sino porque no se doblegaba ante su poder. Y ahora sabía dónde estaba su punto débil. Cogió el teléfono y llamó a Nathan Corr. ¿Sigues metiéndote en las lagunas legales del mercado inmobiliario? Srenia preguntó Marcus. Depende de quién pregunte, respondió Nathan con la voz penetrante y llena de curiosidad. Soy Marcus. Necesito que me ayudes a encontrar una grieta en algo. Establos Fairview. Creo que están endeudados y creo que estoy a punto de complicarles la vida. Nathan rió entre dientes. Es así que es la voz de un hombre con un plan. Te escucho. Marcus se quedó de pie. Su sombra se extendía por el suelo mientras los caballos afuera resoplaban suavemente bajo las estrellas. Sintió un cambio en su interior, no ira ni miedo, sino determinación. Por primera vez en semanas, sonrió. El mismo hombre que lo castigó por los caballos tenía una debilidad inquebrantable por las ganancias. Marcus estaba fuera de la cerca de alambre de los establos Fairview, con una brisa que lo envolvía, cargada con el aroma a heno húmedo y cuero calentado por el sol. Observó desde la distancia cómo una camioneta roja oxidada traqueteaba por el camino de grava, levantando polvo que brillaba a la luz del atardecer. La puerta del establo se abrió con un crujido cuando 2 mozos de cuadra sacaron a un par de yeguas de aspecto cansado, con el pelaje apagado y la cabeza gacha. Las instalaciones parecían desgastadas,
una sombra de lo que fueron. Pero Marcus no estaba allí para admirar a los caballos. Estaba allí para buscar sangre. Había descubierto la verdad 2 días antes, una verdad que cambió las reglas del juego. Una noche, mientras investigaba los registros financieros y de propiedad de los miembros de la Asociación de Propietarios en su oficina en casa, Marcus se topó con una serie de oscuras sociedades de responsabilidad limitada, LLC, inmobiliarias, todas relacionadas con Gerald Bone y otros 2 miembros de la Junta. ¿La conexión? Una participación de inversión silenciosa en Fairview Stables. Marcus entrecerró los ojos mientras pasaba un documento escaneado tras otro, apretando los nudillos sobre el ratón. Los mismos hombres que lo acusaron de violar las normas de la Asociación de Propietarios simplemente por ser dueño de caballos, se estaban lucrando con ellos en secreto. Contratos de alojamiento, cuotas de semental, derechos de cría, todo estaba allí, enterrado tras capas de nombres y empresas fantasma. Se recostó en su silla, dándose cuenta de lo que había pasado. Por eso querían que me fuera, susurró. No solo rompía las reglas, era competencia. Marcus no durmió mucho esa noche. Su mente daba vueltas con cálculos, estrategias y recuerdos de cada humillación que la Asociación de Propietarios le había infligido. Multas, vergüenza pública, vecinos que le daban la espalda. Ahora tenía una forma no solo de contraatacar, sino de ganar. Si lograba tomar el control de los establos Fairview, no solo se estaría defendiendo, sería dueño del activo del que Gerald y los demás dependían. A la mañana siguiente, Marcus llamó a Nathan Core. Nathan, necesito saberlo todo sobre los establos Fairview. Propiedad, deudas, gravámenes, todo. En silencio. Al otro lado de la línea, Nathan emitió un murmullo pensativo. ¿Piensas ir a por él? Marcus miró por la ventana mientras Stormfire pastaba cerca de la cerca, con la luz del sol reflejándose en su oscura melena. No estoy pensando, estoy haciendo. 2 días después, se encontraron en una cafetería a kilómetros de Fairview, deliberadamente fuera de la vista de cualquiera que pudiera reconocerlos. Nathan, vestido con su habitual traje arrugado y cuello abierto, deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Marcus la abrió, hojeando las partidas con creciente satisfacción. «El lugar está perdiendo dinero», dijo Nathan, dando un sorbo a su café solo. «El dueño se llama Edgar Lutten. Lo heredó, pero está metido en problemas. Pidió 3 préstamos, 2 con cláusulas de recompra. Le quedan unos 6 meses antes de que el banco se lo quede». «¿Se puede comprar?», Srenia preguntó Marcus sin levantar la vista. Nathan asintió lentamente. «Creo que ya está esperando a que alguien le haga la oferta». Marcus exhaló, la primera bocanada de aire que había tomado completamente desde que comenzó esta guerra. Pero esto no era una victoria, era el comienzo de la siguiente fase. Sabía que Gerald nunca lo vería venir. Eso era lo bueno. La Asociación de Propietarios pensaba que Marcus estaba a la defensiva, luchando por pagar multas y discutiendo sobre los estatutos. Lo que no se dieron cuenta fue que Marcus ya había pasado al ataque, y jugó para quedarse. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio precavido. Marcus mantuvo su rutina normal. Seguía corriendo junto a los mismos vecinos que se negaban a mirarlo a los ojos. Seguía saludando cortésmente a los guardias de la entrada de la comunidad. Seguía dando clases de equitación los sábados para los niños del barrio. Pero a puerta cerrada, orquestaba una adquisición. Se reunió con Edgar Lutten personalmente, haciéndose pasar por el representante de un comprador anónimo. Edgar era un hombre cansado, de mediana edad, con profundas arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Cuando Marcus le preguntó por qué no les había vendido simplemente a Gerald y a los demás, Edgar rió con amargura. Se ofrecieron, pero no lo suficiente. Quieren mantener las manos limpias. Quiero salir, no otra correa alrededor de mi cuello, dijo, arrojando un juego de llaves sobre el escritorio. ¿Puedes darme papeles limpios y tranquilidad? Es tuyo. Marcus ni pestañeó. Prepara el papeleo. Cierro rápido. Para recaudar los fondos, Marcus liquidó acciones que tenía desde hacía tiempo, apalancó el capital de su propia constructora y retiró dinero de una cuenta de jubilación que había prometido no tocar jamás. Era un riesgo. Uno enorme. Pero Marcus no estaba jugando, estaba invirtiendo en un jaque mate. Una semana después,
se encontraba solo en la oficina de Fairview Stables mientras se firmaban y sellaban los documentos de depósito, sin fanfarrias, sin champán, solo el suave siseo del fax y el rítmico clic de un ventilador de techo. Afuera, Stormfire y Granite ya estaban siendo transportados en remolque, sus cascos golpeando orgullosamente el camino de grava. Marcus entró en el establo, rozando la vieja viga de madera con la mano, con el corazón sereno. Esto no era solo una propiedad, era apalancamiento, poder, prueba, y con la ayuda de Nathan se aseguró de que la compra estuviera protegida por un holding. Sobre el papel, el nuevo propietario era una empresa de otro estado. Sin señales de alerta, sin sospechas. Al día siguiente, Marcus dio el primer paso. Convocó una reunión con la gerencia del establo. Se reestructuraron las cuotas. Se eliminaron las tarifas preferenciales para los miembros de la asociación de propietarios. Se revisaron los calendarios de cría. Se renegociaron los contratos. Sin prensa, sin anuncios. Solo cambios discretos, legales y precisos. El tipo de cambio que no hace ruido, pero hace sangrar a los enemigos. Para cuando Gerald notó los cambios en sus estados de cuenta de inversiones, el daño ya estaba hecho. Los ingresos habían bajado. Los costos habían subido. Y lo peor de todo, nadie en los establos Fairview le devolvía las llamadas. Esa tarde, Marcus estaba de pie al borde del potrero, observando a Granite levantar tierra mientras galopaba por la hierba. El sol se ponía, bañando el campo con un resplandor dorado. La voz de Nathan resonó en su oído desde su llamada anterior. ¿De verdad crees que no lo entenderán? Oh, sí lo entenderán, había respondido Marcus, pero para entonces será demasiado tarde. Se apoyó en la valla, con una sonrisa discreta formándose en la comisura de sus labios. Gerald había deseado una guerra. Multas, humillación, presión, pero había cometido un error. Subestimó al hombre que no se rendiría. Si quisieran guerra por caballos, murmuró Marcus, con la mirada fija en los establos que ahora llevaban su nombre, lucharía con todo el establo. Marcus se quedó solo en el centro del campo, con la escritura en la mano reflejando la luz de la mañana, mientras una cálida brisa recorría los acres abiertos de los establos Fairview. Estaba hecho. La tinta se había secado, los contratos se habían firmado y las llaves se habían entregado sin un susurro al público. Stormfire y Granite galopaban libremente por el prado, sus elegantes músculos ondulando bajo el sol. El silencio de la tierra desmentía la tormenta que se avecinaba bajo ella. Durante semanas, Marcus se había movido en las sombras, negociando, hipotecando y liquidando, mientras quienes se habían burlado de él continuaban con sus planes, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies se movía. Los establos no habían sido baratos. Marcus había vendido parte de las acciones de su empresa, valores que juró no tocar jamás. Movía fondos discretamente, se aseguraba de que cada firma se depositara en un holding independiente y mantenía su nombre lejos del papeleo. Cada noche, regresaba a casa agotado, con el peso de cada decisión sobre su pecho, pero nunca se inmutó. Cada sacrificio era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo, no solo para protegerse, sino para contraatacar. No anunció la compra. No había registros públicos vinculados a su nombre, ni mensajes de celebración, ni inauguraciones. Los establos seguían operando bajo su marca anterior, sin que los empleados se enteraran. Gerald y su junta directiva seguían adelante, ajenos a todo, creyendo que sus caballos seguían bajo la misma propiedad de siempre. Pero Marcus ya había empezado a planear la huelga. Se reunió con su nuevo gerente de operaciones, un hombre mayor llamado Calvin Rowe, exentrenador de caballería con voz firme y décadas de experiencia con caballos, y le entregó la nueva directiva: aumentar las tarifas de alojamiento en un 25%. Los miembros de la asociación de propietarios no tienen descuento, y cancelar todos los contratos de alquiler privados. Tendrán que renegociarlos bajo nuestras condiciones. Calvin arqueó una ceja, pero no cuestionó. ¿Esperas una reacción negativa? Marcus asintió una vez. No es una reacción negativa, es una venganza. La primera oleada de avisos se envió 3 días después. Aumentos de tarifas, nuevas restricciones de acceso, cambios en los términos del contrato. Para el propietario promedio de caballos en Fairview Estates, muchos de ellos miembros de la asociación de propietarios, significó miles de dólares en nuevos costos de la noche a la mañana. Los documentos estaban formateados profesionalmente,
Eran legalmente herméticos y llevaban el nombre del holding, Delgrove Enterprises. Nadie aún ataba cabos, pero Marcus observaba. Sentado en su camioneta, estacionada a cierta distancia en una colina cercana, observaba cómo se desviaban camiones de heno, se cambiaban los códigos de acceso a establos privados y se apostaban guardias para asegurar la responsabilidad. El verdadero impacto no se produjo en demandas ni gritos, sino en silencio. Era el silencio de las notificaciones bancarias, de los cheques que se esperaban que llegaran cortos, de los márgenes que se reducían sin explicación. De vuelta en la oficina de la Asociación de Propietarios, Gerald golpeó la mesa con la palma de la mano durante una reunión a puerta cerrada. ¡Nos están desangrando!, espetó con la voz entrecortada por el pánico. Hemos perdido más del 20% en el programa de alojamiento solo este trimestre. Uno de los miembros de la junta, un hombre más joven llamado Mitch, se ajustó las gafas. Llamé al nuevo director de establos y no quieren negociar. Están evadiendo a todos. Algo ha cambiado. El rostro de Gerald se contrajo. Averigüen quién es el dueño de este maldito lugar. Quiero nombres. Quiero números. Pero Marcus lo había tenido en cuenta. El holding estaba aislado por un laberinto de entidades fantasma y fideicomisos privados. Incluso si buscaban, el nombre Marcus Delroy no aparecería ni una sola vez. Y mientras se enfurecía y luchaba contra las sombras, él seguía construyendo la siguiente fase. Mientras tanto, Marcus paseaba por los terrenos. Los establos tenían ahora una energía tranquila, impregnada del aroma a heno y cuero de silla de montar. Observó a una nueva hornada de trabajadores descargar alimento fresco. Stormfire trotó hacia él cerca de la valla, dándole un suave codazo en el pecho. Marcus puso una mano sobre la crin del semental, respirando hondo. «Esta tierra es nuestra ahora», susurró. «Y notarán cada paso que demos en ella». La reacción fue inevitable. Llegaron quejas a cuentagotas, luego llamadas, luego demandas. Gerald envió una carta enérgica acusando a la nueva administración de aumentos abusivos de tarifas y sabotaje intencional de las colaboraciones comunitarias. Fue ignorada. Marcus ya le había dado luz verde a Calvin para duplicar la tarifa mensual de acceso a eventos privados e introducir una penalización por legado para los contratos previamente protegidos, muchos de los cuales pertenecían a la élite de la Asociación de Propietarios. Esa semana, más de una docena de miembros de la asociación recibieron nuevas facturas. Algunos vieron cómo sus ganancias del alojamiento se desvanecían por completo. Otros se enfrentaron a la rescisión de sus contratos. Uno a uno, los hombres que una vez firmaron las multas de Marcus abrieron su correo y descubrieron que el mismo establo con el que contaban se había vuelto en su contra. De vuelta en su oficina, Marcus leyó los informes actualizados. Los ingresos eran estables. Las reservas públicas se habían duplicado. Y lo más importante, las cuentas respaldadas por la Asociación de Propietarios estaban menguando. No lo celebró. No se regodeó. Simplemente firmó el siguiente ajuste de la póliza y se recostó en su silla, viendo cómo la luz del día se desvanecía a través de su ventana. Más tarde esa noche, regresó al campo. El cielo se había suavizado con el crepúsculo. Stormfire y Granite se movían lentamente bajo las nubes rosadas, con sus colas meciéndose. Marcus se arrodilló en la hierba, con las botas presionando la tierra que a su padre le habría encantado. Cerró los ojos y sonrió, no porque hubiera terminado, sino porque apenas había comenzado. La venganza sonaba, y era el crujido de los papeles anunciando las nuevas tarifas. La sala estaba tensa, el aire cargado con el olor a sudor y colonia carísima. Las voces subían y bajaban en murmullos acalorados mientras la reunión mensual de la Asociación de Propietarios daba comienzo en la espaciosa pero fría casa club comunitaria. La larga mesa de caoba en el centro de la sala se extendía como un campo de batalla, con Gerald Vaughn sentado a la cabecera, tamborileando agresivamente con los dedos contra la madera. Frente a él había un fajo de facturas impresas, cada una estampada con grandes números rojos, nuevas tarifas de alojamiento, tarifas duplicadas por servicio, cláusulas de uso restringido, todas emitidas por Fairview Stables. «¡Esto es absurdo!», zrenia la voz de Gerald por toda la sala al golpear la mesa con la palma de la mano. Los papeles saltaron. «¡Nos están extorsionando! Quiero una investigación exhaustiva sobre esta supuesta nueva administración. ¿Quién aumentó estas tarifas? ¿Quién les dio la autoridad?» Tenía la cara roja.
la corbata floja por la fuerza de la ira. El sudor le corría por la sien, aunque el aire acondicionado zumbaba suavemente de fondo. Los demás miembros de la junta se removieron incómodos, intercambiando miradas, algunos asintiendo superficialmente, otros evitando el contacto visual. Nadie se atrevía a contradecirlo, al menos no todavía. «He recibido 3 llamadas solo esta semana», ladró Gerald, subiendo la voz con cada sílaba. «Los socios están sacando a sus caballos, las ganancias han bajado. El nuevo dueño ni siquiera responde a los correos electrónicos». Cerca del fondo de la sala, en una hilera de rígidas sillas de plástico destinadas a los residentes, Marcus Delroy se sentó en silencio. Vestía una chaqueta gris marengo y unos sencillos pantalones negros, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo. Su postura era tranquila, pero sus ojos seguían cada movimiento de Gerald, cada tic, cada arrebato, cada destello de confusión. Podía ver cómo todo empezaba a desmoronarse. «Quizás», murmuró uno de los miembros más jóvenes de la junta, «es hora de que contactemos directamente con el dueño de los establos, al menos entablar una conversación». Gerald se giró bruscamente. «¿Y decir qué? ¿Pedir clemencia? Esta es nuestra comunidad. Ellos nos responden a nosotros, no al revés». Marcus se puso de pie. La silla raspó suavemente contra el suelo de baldosas pulidas, llamando la atención no por la fuerza, sino por la quietud. La charla se acalló, las cabezas se giraron. Algunos propietarios del público se inclinaron hacia adelante. «En realidad», dijo Marcus con calma, con voz firme pero firme, «no lo hacen». Gerald frunció el ceño. «¿Disculpe?» Marcus dio unos pasos lentos hacia la mesa, sin prisa, como si midiera la distancia que los separaba no en distancia, sino en poder. Al llegar al borde del tablero, se detuvo, sacó un documento doblado de su abrigo y lo colocó sobre la mesa con sumo cuidado. «Soy el nuevo propietario de Fairview Stables», dijo en voz baja pero inconfundible. «Cada cambio de política, cada ajuste de tarifas, cada decisión fue mía». El silencio que siguió fue atronador. Por un instante nadie se movió. Gerald miró el papel como si lo hubiera quemado. Luego, lentamente, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror. «¿Tú?» «Srenia», susurró, con la palabra cargada de incredulidad. «¿Tú eres el que está detrás de esto?» Marcus asintió. «Así es». Se oyeron jadeos en la sala. Algunos miembros de la junta susurraron con urgencia. Un hombre con chaleco azul marino se reclinó y murmuró: «Eso lo explica todo». Gerald se puso de pie tirando la silla hacia atrás. «Has estado ahí sentado todo este tiempo, dejándonos discutir, dejando que esta comunidad pierda dinero, mientras tú...». «Mientras yo me defendía», interrumpió Marcus, tranquilo pero firme. «Me multaste con $10,000 por tener 2 caballos. Usaste todos los trucos posibles para echarme, pero lo que nunca esperaste es que yo te contraatacaría con algo más que palabras». Gerald apretó la mandíbula, le temblaban los puños. «Esto es manipulación, sabotaje. Has usado los establos como arma contra tus vecinos». Marcus se acercó sin alzar la voz. «Te di meses para tratarme con justicia. Elegiste la guerra. Yo solo aprendí a ganarla en tus términos». La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas estaban puestas en los 2 hombres, uno hirviendo de conmoción y resentimiento, el otro sereno, como si se hubiera preparado para este momento mucho antes de que llegara. Un hombre entre la multitud intervino. «¿Es esto legal?» Marcus se giró hacia él y asintió. «Totalmente. Los establos eran de propiedad privada y los compré por los canales adecuados. De hecho, el propietario original me contactó. Estaba cansado de lidiar con las exigencias de la asociación de propietarios». Eso no era del todo cierto. Marcus había trabajado duro entre bastidores para cerrar el trato, pero en esa sala los detalles sobraban. La verdad ya era lo suficientemente poderosa. El rostro de Gerald palideció. Su mano se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos, como si se aferrara al último resquicio de control que le quedaba. «¿Crees que esto se acabó?» Component Placement siseó con voz temblorosa. «¿Crees que voy a dejarlo así?» Marcus lo miró fijamente a los ojos. «No», dijo en voz baja. «Creo que intentarás algo desesperado, porque eso es lo que hacen los hombres como tú cuando pierden. Nadie habló después de eso».
Algunos propietarios se levantaron de sus asientos en silencio, murmurando al salir. Otros simplemente se quedaron mirando a Gerald, esperando a que explotara o se desplomara. No hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, se quedó paralizado, expuesto, rodeado por la misma comunidad que una vez lideró sin cuestionamientos. Marcus se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Sus pasos resonaron suavemente por el pasillo de baldosas al salir de la casa club. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro como un soplo de claridad. Pero incluso cuando la puerta se cerró tras él, supo que esto era solo el principio. Gerald no había terminado. Podía sentirlo en el silencio que lo siguió al salir, en la forma en que la noche no se sentía pacífica, sino tensa, como algo a punto de estallar. Las líneas de batalla estaban trazadas. El siguiente paso no vendría en una reunión, sino desde las sombras. El cazador acababa de convertirse en la presa. La carta llegó un lunes por la mañana, entregada en mano. Marcus se encontraba en la puerta principal de su propiedad, con el sobre ya abierto, mientras sus ojos escudriñaban el lenguaje, impregnado de jerga legal y una hostilidad apenas disimulada. Era una denuncia formal, presentada nada menos que por Gerald Bone, acusando a Marcus de violar las ordenanzas de zonificación al utilizar Fairview Stables como negocio comercial en una zona residencial de contención. La denuncia era aguda, estratégica e inequívocamente personal. Marcus sentía la punzada en cada línea, no solo por la acusación, sino porque la había previsto. Dobló la carta lentamente, guardándola en el sobre mientras se giraba para caminar por el sendero de grava hacia la oficina del establo. Sus botas crujieron suavemente bajo él y Starfire dejó escapar un relincho distante, como si percibiera su tensión. Dentro de la oficina, contestó el teléfono sin dudarlo. «Elias», dijo Marcus con voz firme pero tranquila. Elias Dent, comisionado de planificación y un viejo conocido de la universidad, contestó al primer timbre. «Supuse que llamarías», dijo Elias en voz baja. «Gerald presentó la denuncia esta mañana temprano. Ya está presionando para una audiencia de emergencia». Marcus se sentó en el desgastado sillón de cuero junto a la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las persianas sobre el escritorio. ¿Qué tan profunda es su influencia? Lo suficiente como para ser un problema, admitió Elias. Tiene amigos en la Junta. 2 de ellos le deben favores. Si se vota sin contexto, podrían enfrentar órdenes de cierre o algo peor. Marcus exhaló lentamente, presionándose la sien con los dedos. Ya presenté la documentación de reclasificación, Elias. Nathan se encargó de ello el mes pasado. Designación de cooperativa agrícola. La ley está de nuestra parte. Así es, respondió Elias. Pero la imagen importa. Si te pintan como alguien que opera un negocio con fines de lucro en una zona restringida, podrían intentar anularlo bajo la alteración comunitaria. Se produjo un largo silencio. Marcus observó los potreros donde los niños del programa local de extensión cepillábamos granite bajo la guía de un mozo de cuadra. Rieron con libertad, ajenos a la guerra que se libraba justo detrás de su alegría. «Necesito la fecha de la audiencia», dijo Marcus levantándose. «Y necesito asegurarme de que, cuando se celebre, la comunidad vea el panorama completo». 3 días después, Marcus entró a la audiencia de la Junta de Zonificación acompañado de su abogado, Nathan Core, y un pequeño grupo de simpatizantes del programa de equitación juvenil. La sala de juntas estaba sumida en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido de las luces del techo. Las paredes estaban cubiertas de fotos de los líderes del condado y certificados con marcos de cristal, pero Marcus notó que los miembros de la junta apenas levantaron la vista al entrar. Comprendió que ya tenían su discurso. La votación estaba escrita antes de que él dijera una palabra. Gerald estaba sentado al fondo de la sala, satisfecho y sereno, vestido con un elegante traje gris. Se giró lo justo para mirar a Marcus, con la mirada fría y la boca torcida de satisfacción. Dirigiéndose a la junta, Gerald pronunció un discurso ensayado, agitando papeles mientras afirmaba que Fairview Stables se había convertido en una empresa con ánimo de lucro que perturbaba la integridad residencial de la zona. Destacó las nuevas tarifas, el aumento del tráfico los fines de semana de eventos y el supuesto aumento de quejas vecinales. «Las acciones del señor Delroy pueden parecer filantrópicas a primera vista», dijo Gerald con fingida cortesía.
Pero no ignoremos el patrón. Está monetizando el espacio comunitario y se está posicionando como exento de las reglas que todos acordamos seguir. La última frase quedó suspendida en el aire como humo. Entonces Nathan se levantó, carraspeando. Se dirigió con determinación al centro de la sala y habló con claridad. Fairview Stables no es una empresa comercial en el sentido legal. Es una cooperativa agrícola registrada. Sus actividades, hospedaje, educación juvenil y cuidado de animales están protegidas por las clasificaciones de zonificación revisadas promulgadas el año pasado. Además, la colaboración del Sr. Delroy con organizaciones locales sin fines de lucro y su programación gratuita para niños desfavorecidos demuestran enriquecimiento comunitario, no disrupción. Nathan se hizo a un lado, y esa fue la señal para Marcus. Se levantó, se abotonó el abrigo y se giró hacia el proyector instalado en la mesa auxiliar. Las luces se atenuaron cuando pulsó el botón de reproducción. Un video apareció en la pantalla. Niños de barrios de bajos recursos cepillando caballos, cabalgando lentamente bajo supervisión, riendo en campos soleados. A continuación se escucharon testimonios de padres y consejeros escolares locales. Un niño miró a la cámara y dijo: «Antes de esto nunca pensé que estaría cerca de un caballo. Ahora quiero ser veterinario». Un murmullo recorrió la sala. Uno de los miembros de la junta se inclinó hacia adelante. Otro garabateó algo apresuradamente en un blog. Cuando el video terminó, Marcus habló con voz firme. «Esto no es solo un establo. Es un lugar donde niños que solo han conocido el cemento pueden correr en campo abierto. Donde los niños encuentran disciplina, paciencia y orgullo. Si Gerald Vaughn cree que eso es una infracción, entonces quizás deban reescribirse las reglas». Se hizo el silencio. Gerald se levantó de nuevo, nervioso, intentando objetar. «Esto es manipulación emocional. Esto no lo es». «Señor Vaughn», interrumpió una de las integrantes de la junta, con voz más aguda. «Las pruebas son claras. No hay fundamento legal para su queja. La reclasificación se mantiene». Otra voz lo siguió desde el final de la mesa. «Y francamente, esta junta no se usará para resolver rencillas personales». El rostro de Gerald se tensó. Su mirada recorrió la sala en busca de apoyo, pero no lo encontró. Al terminar la audiencia, Marcus estrechó la mano de los padres y voluntarios que habían acudido a apoyarlo. Afuera, las cámaras del canal de noticias local esperaban. Dio una breve declaración. Nada ostentoso, solo gratitud y una reafirmación de su compromiso con la comunidad. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, el sol se ponía en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre los campos de Fairview. Stormfire lo observaba desde el prado, tranquilo e inmóvil, como si presentiera que la tormenta había pasado, por ahora. Marcus sabía que este no era el final. Gerald no se rendiría. Hombres como él nunca lo hacían, pero algo había cambiado, se había enfrentado a un sistema armado, y no lo había quebrantado. Cuando intentaron usar la ley como arma, la convirtió en su escudo. Gerald estampó la notificación de inspección en la puerta principal de Marcus Delroy justo después del amanecer. El papel ondeaba al viento como una bandera de guerra. Las palabras estaban escritas con letra formal, pero el sello rojo de la Asociación de Propietarios al pie las hacía parecer una amenaza grabada en piedra. Inspección programada para las 10 de la mañana. Posibles infracciones del Código de la Comunidad. Sin firma, sin explicación. Solo otro aviso en una creciente pila de tácticas de intimidación. Marcus estaba de pie al borde de su porche, con el café enfriándose en la mano y la mirada fija en la sábana blanca que ahora ondeaba contra la madera. Tras él, el sol de la mañana se extendía sobre el prado donde Stormfire y Granite pastaban tranquilamente, ajenos al último movimiento de una guerra en la que nunca pidieron participar. El silencio de su tierra fue perforado por el zumbido distante de un dron. Giró la cabeza lentamente. Efectivamente, volvía a flotar, bajo, deliberado, invasivo. Otro testigo silencioso con una cámara en el vientre. Esta vez no lo saludó con la mano. Simplemente observó, con la mandíbula apretada, memorizando su patrón mientras se inclinaba y giraba, capturando imágenes de su propiedad como si fuera un delincuente bajo vigilancia. Una vez dentro, abrió la grabación de su sistema de seguridad. 3 drones habían sobrevolado la última semana.
La asociación de propietarios nunca había necesitado tantas inspecciones rutinarias. Marcus sabía que ya no se trataba de reglas, sino de presión, control. Presionó un botón y registró la grabación, archivándola en una carpeta marcada. Evidencia: acoso de la asociación de propietarios. El equipo de inspección llegó a la hora en punto. 2 hombres con polos azules impecables, portapapeles en mano, subieron por el camino de entrada con sonrisas forzadas. Gerald no estaba con ellos, pero Marcus podía sentir su huella por todas partes. Los hombres se movían como auditores, pero actuaban como espías, deteniéndose para tomar fotos de la pintura desconchada en el marco inferior del granero, una maceta rota cerca del porche delantero e incluso un trozo de césped que había crecido ligeramente irregular cerca de la entrada lateral del establo. «Normas de la comunidad», murmuró uno de ellos cuando Marcus cuestionó su propósito. «¿Desde cuándo un montón de heno se considera una infracción?», swingueó Marcus con voz tranquila pero firme. El inspector más alto parpadeó, hojeando su papeleo. «Bueno, señor, técnicamente cualquier almacenamiento fuera de una estructura cerrada debe cumplir con las normas visuales». Marcus lo interrumpió con una ceja levantada. «Ese heno acaba de ser descargado. Lo sabría si hubiera preguntado. O preguntar no forma parte de su proceso». El inspector no respondió. Simplemente garabateó algo en su formulario y siguió caminando. Más tarde esa noche, Marcus estaba sentado en su estudio, rodeado de archivos, fotos y grabaciones. Su escritorio era un campo de batalla de documentación, fechas, marcas de tiempo, rutas de vuelo de drones, citaciones previas. Ya no estaba solo reaccionando, estaba construyendo un caso. Al otro lado de la ciudad, Gerald Bone estaba en su cocina, paseando de un lado a otro. Su teléfono vibraba con actualizaciones de los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios. La inspección no encontró nada importante, solo molestias superficiales. No fue suficiente para destituir a Marcus, pero aumentaría la presión, la muerte por 1000 cortes de papel. «Sigue ahí», murmuró Gerald. «Sigue sonriendo, como si nada de esto le afectara». «Deberías parar», dijo Alan, uno de sus leales aliados en la Junta, que había pasado por allí esa noche. «Los demás se están poniendo nerviosos. Creen que lo estás tomando como algo personal». «Es personal», espetó Gerald, golpeando su vaso contra el mostrador. «Está convirtiendo este lugar en un circo. De repente, todos pensarán que pueden romper las reglas». Pero lo que Gerald no vio fue que las reglas ya habían empezado a romperse, solo que no de la forma que él esperaba. Los nuevos residentes de Fairview Estates habían estado observando. Vieron las inspecciones, los drones, la repentina hostilidad hacia un hombre que nunca les había hecho daño. Padres que antes asentían en silencio en las reuniones comenzaron a hablar en privado, cuestionando discretamente el liderazgo de Gerald. Propietarios más jóvenes, profesionales, maestros y comerciantes comenzaron a preguntarse si esta era realmente la clase de comunidad en la que querían criar a sus familias. En los establos, Marcus continuó con su rutina. Cepilló los caballos, arregló la cerca cerca del borde sur y saludó a un vecino que paseaba a su perro, uno de los pocos que aún lo reconocía abiertamente. Su silencio no era debilidad, era concentración. Cada noche Marcus añadía cosas a su archivo: un registro de las inspecciones, capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia, notas de conversaciones con residentes que compartían sus preocupaciones anónimamente. Sabía que esto no había terminado. Gerald no iba a parar hasta que lo derrotaran o lo destruyeran. Una tarde, mientras Marcus alimentaba a Granit, un joven padre llamado Dennis se acercó a la cerca. «Solo quería decir», empezó Dennis vacilante, «que llevo viviendo aquí 6 meses. No firmé este drama, pero lo que te están haciendo no está bien». Marcus levantó la vista, sorprendido pero cauteloso. «Te agradezco que lo digas». Dennis asintió. «Si puedo hacer algo, solo dilo». Marcus esbozó una leve sonrisa y volvió a cepillar al caballo. «Lo recordaré». Tras ellos, el dron zumbó una vez más, descendiendo, dando 2 vueltas y luego remontando el vuelo hacia la carretera principal. A la mañana siguiente, Marcus recibió otra citación, esta vez por estructura auxiliar no autorizada, una nueva forma de proceder dirigida a su cobertizo de alimentación que llevaba 2 años en pie. No se inmutó. Simplemente abrió su archivador, añadió el papel a la creciente pila y llamó discretamente a su abogado. La guerra estaba cambiando.
Ya no se trataba solo de Marcus, se trataba del tipo de comunidad que Fairview Estates quería ser. Gerald había gobernado mediante la intimidación durante demasiado tiempo, pero Marcus era algo completamente distinto. Era deliberado, estratégico y, sobre todo, preparado. Afuera, Stormfire relinchó suavemente al amanecer. El aire estaba quieto, apacible. Pero Marcus sabía que la paz no provenía del silencio. Provenía de mantenerse firme en medio de la tormenta y negarse a doblegarse. No solo luchaba por espacio, luchaba por la paz en un lugar construido sobre el poder. En lugar de doblegarse, compró los establos locales y los contratos de los que dependía la Junta. Si crees que la estrategia supera a la intimidación, suscríbete. La justicia empieza aquí. Los sobres llegaron un viernes por la mañana. Cada buzón de Fairview Estates recibió uno, sobres gruesos de color crema sin remitente y con una sola franja negra en el sello. No tenían adornos ni logotipos, solo peso. Dentro de cada uno había una carta pulcramente mecanografiada y un paquete de documentos fotocopiados. Los propietarios los abrieron durante el desayuno, en las entradas de sus casas, en los porches, hojeando página tras página de pruebas, transferencias bancarias, facturas y listas detalladas de gastos de la asociación de propietarios que nunca se habían votado ni discutido. Marcus había calculado el momento perfecto. Dentro de su estudio, observaba desde la ventana cómo los vecinos se detenían en sus buzones, con expresiones que pasaban de la curiosidad a la confusión y, finalmente, a la incredulidad. No se movió. No hacía falta. El trabajo ya estaba hecho, silenciosa y metódicamente. Linus Creed, el tesorero, lo había contactado semanas atrás, cargado de culpa, con la conciencia finalmente resquebrajándose bajo el peso de la corrupción de Gerald. Lo que empezó como una pista anónima se convirtió en una filtración constante. Linus proporcionó documentos internos, informes de gastos, extractos bancarios, correos electrónicos privados, todo confirmando lo que Marcus sospechaba desde hacía tiempo. Gerald Vaughn había estado desangrando a la asociación de propietarios durante años. Cenas suntuosas en clubes privados anunciadas como sesiones de planificación comunitaria. Miles de dólares gastados en mejoras en el patio trasero de la casa de Gerald se marcaron como mejoras en las áreas comunes. Bonificaciones no registradas, gastos de viaje, incluso tratamientos de spa. Todo justificado bajo presupuestos imprecisos del comité que ningún residente había aprobado jamás. Ahora todo estaba al descubierto. Al caer la tarde, el vecindario estaba alborotado. Los hombres paseaban por sus jardines con el altavoz del teléfono. Los motores de los coches aceleraban mientras los residentes se dirigían a las casas de los vecinos para compartir lo que acababan de leer. La calma habitual de las cuidadas calles de Fairview se había visto interrumpida por el escándalo. De todos lados surgían las mismas preguntas. ¿Cómo se salió con la suya? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Y quién envió esto? Marcus no dijo nada. Simplemente observó. Esa noche, la reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios estaba abarrotada. Sillas plegables cubrían las paredes. El aire estaba cargado de ira y expectación. Gerald se sentó al frente de la sala con los hombros tensos y la mirada fija. Su habitual confianza en sí mismo se había esfumado. Los papeles crujían. Los murmullos resonaban. Cuando se levantó para hablar, levantó ambas manos en un tembloroso intento por calmar a la multitud. «Este es un ataque coordinado», dijo Gerald, con la voz seca pero forzada a un ritmo constante. Quienquiera que haya hecho esto sacó de contexto archivos internos. Eran costos operativos estándar. Siempre he actuado en el mejor interés de la comunidad. Un hombre en la primera fila se puso de pie. Era Edgar Barnes, residente de toda la vida, y anteriormente un discreto partidario de la Asociación de Propietarios. Su voz resonó en la sala. Entonces explique los $8,200 pagados al Hillstone Retreat. Es un resort de lujo. ¿Cómo fue exactamente una sesión de estrategia de mantenimiento? Antes de que Gerald pudiera responder, otra voz gritó desde atrás. ¿Y la factura del arborista que solo trabajó en tu patio trasero? ¿Nosotros también la pagamos? Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Gerald titubeó con el sudor perlándose en la línea del cabello. Tensó la mandíbula. No tengo que justificar cada decisión delante de una turba. No es una turba, dijo Edgar, dando un paso al frente. Es tu comunidad, la que juraste representar.
Gerald se llenó de asombro. Esto es un ataque político. Alguien rencoroso te está mintiendo. Marcus, que había permanecido sentado cerca de la pared del fondo, finalmente se levantó. La sala se volvió hacia él como el hierro a un imán. No alzó la voz. No hacía falta. Nada de mentiras, solo hechos, dijo Marcus, sosteniendo una carpeta con los mismos documentos. Puedes llamarlo como quieras, Gerald. Pero ahora todos los propietarios de esta sala tienen la evidencia, y eso es algo que no se puede rechazar votando. Por un largo momento, Gerald no dijo nada. Su rostro palideció. Sus ojos se dirigían a los miembros de la junta sentados a su lado, buscando apoyo, pero no lo encontró. Incluso los miembros más leales miraban fijamente al frente o al suelo, reacios a sostener su mirada. Gerald agarró su mazo, más por comodidad que por autoridad, y lo golpeó una vez sobre la mesa. «Se levanta la sesión», espetó, levantándose para irse. «No, no lo es», dijo otra voz. Era Ron Akers, uno de los residentes más antiguos del barrio, que rara vez hablaba, pero que inspiraba respeto cuando lo hacía. «Votamos esta noche, ahora mismo». Se escuchó un coro de asentimiento. Uno a uno, los propietarios se pusieron de pie y exigieron una votación formal para la destitución. Los estatutos eran claros. Si se presentaban suficientes firmas, se podría realizar una votación inmediata. En menos de 20 minutos estaba decidido. El recuento. 43 a favor de la destitución. 2 en contra. Gerald se sentó lentamente, con la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Por primera vez desde que Marcus se mudó a Fairview Estates, Gerald Bone no tenía nada que decir. Ninguna amenaza. Ninguna broma petulante. Solo silencio. ¿Y Marcus? Regresó a su asiento sin decir una palabra más. No sonrió. No se regodeó. No lo necesitaba. Había hecho lo que pocos se atrevían a hacer. Había expuesto el poder con solo la verdad y la oportunidad. Afuera, el titular en línea del periódico local se publicó en menos de una hora. Líder de la Asociación de Propietarios acusado de malversación de fondos. A la mañana siguiente, los periodistas llamaban, pero Marcus no respondió. Fue a los establos, limpió Stormfire y recorrió el perímetro de sus tierras en silencio. A veces, la victoria no venía con aplausos. A veces, venía con miradas silenciosas y un asiento vacío al frente de la sala. A veces, la voz más fuerte es la que simplemente entrega las pruebas. La votación fue rápida, pero sus consecuencias resonaron en Fairview Estates como una avalancha. 43 propietarios se opusieron a Gerald Bone. Solo 2 lo apoyaron. Uno era su viejo amigo en la junta, el otro, un anciano reticente que parecía más confundido que leal. Cuando se anunció el recuento final, Gerald permaneció inmóvil en su silla, pálido y con la mandíbula apretada, como si le hubieran chupado el aire. No discutió. No protestó. Simplemente se levantó, saludó con la cabeza a nadie en particular y salió de la reunión de la Asociación de Propietarios con pasos rígidos y mecánicos. 3 días después, un cartel de «Se vende» apareció frente a su finca. Marcus lo observó todo desde una distancia tranquila. No hubo celebración, ni una sonrisa de satisfacción en su rostro, solo una mirada fija, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mientras permanecía en el límite de su propiedad, contemplando la casa del presidente de la junta, ahora lista para partir. La tormenta que lo había azotado durante meses había amainado, pero el aire aún se sentía pesado, como si un rayo pudiera volver a caer en cualquier momento. Gerald se había ido, pero su sombra no. Las siguientes semanas fueron tranquilas en apariencia, pero Marcus podía sentirla. Cierta inquietud entre los residentes, un soplo de espera. Nadie sabía con certeza qué vendría después. Durante mucho tiempo la Asociación de Propietarios había gobernado como un gobierno silencioso, emitiendo multas, inspecciones y cartas como si fueran ley. Ahora que el rey había caído, la corte estaba sin rumbo. Entonces, una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas y teñía los establos de una suave luz ámbar, Marcus tomó una decisión. Había terminado de reaccionar. Era hora de liderar. En la siguiente asamblea comunitaria, se encontraba en el anfiteatro al aire libre cerca de la casa club, con una sencilla camisa azul marino, vaqueros empolvados de heno y botas aún marcadas por el uso de los establos. No subió al podio. No le hacía falta.
Caminó hacia el centro, cruzó miradas con todos los hombres sentados en las sillas plegables frente a él, y habló con una calma que se apoderó de la multitud como el silencio antes del trueno. «Me postulo para presidente de la Asociación de Propietarios», anunció. Una oleada de sorpresa recorrió a los hombres del público. Algunos intercambiaron miradas. Algunos ladearon la cabeza con incredulidad. Un hombre cerca del frente, un banquero llamado Harold, silbó levemente. «¿En serio, Delroy?» Marcus asintió. «He vivido lo peor que esta junta me ha podido lanzar, y sé lo que es estar al otro lado de una carta, una multa o una amenaza. No quiero castigar a nadie. Quiero reconstruir algo mejor». Alguien en la parte de atrás gritó: «¿Qué te hace pensar que te seguirán ahora?» Marcus avanzó lentamente. «Porque sé lo que se siente ser silenciado, y creo que muchos de ustedes también». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran, y luego añadió: «No se trata solo de mí. Se trata de detener lo que Gerald construyó, el secretismo, los ataques, el miedo». El silencio se prolongó, llenándose solo por el canto de los grillos al atardecer y el sonido lejano de cascos golpeando el potrero de tierra. Entonces, una voz alzó la voz, tranquila, áspera, pero clara. Era Roger Henson, un gerente de construcción jubilado que una vez fue multado por pintar su porche de un gris equivocado. «Tienes mi voto». Le siguieron más voces. «Yo también. He esperado años para que alguien lo dijera así. Estoy cansado de tener miedo de construir un cobertizo». Marcus no sonrió. Simplemente asintió una vez. La situación había cambiado. Cuando se celebraron las elecciones oficiales 2 semanas después, la votación fue casi unánime. Nadie más se presentó. Marcus Delroy, el hombre que una vez recibió una multa de $10,000 por tener caballos, ahora presidía la mesa de la Asociación de Propietarios, mazo en mano, respaldado por una junta de miembros recién elegidos que se habían cansado del silencio. Al declarar abierta la reunión, Marcus miró al otro lado de la sala, no con orgullo, sino con firme determinación. Sus manos estaban firmes sobre la veta de la madera de la mesa, la misma mesa donde Gerald se sentó una vez, mirándolo desde arriba. Ahora, él era quien forjaba el futuro. Habían intentado multarlo para que se sometiera. Habían intentado difamarlo, quebrantarlo, exiliarlo, pero no solo sobrevivió. Se levantó. Intentaron enterrarlo con multas, pero se plantó y se convirtió en su líder. Marcus estaba de pie al frente del salón comunitario, con una gruesa carpeta en las manos y una tranquila determinación en la mirada. La sala estaba llena, los residentes ocupaban todos los asientos, algunos de pie contra la pared del fondo. Por primera vez en la historia de Fairview Estates, una reunión de la Asociación de Propietarios estaba abierta a todos sin restricciones, y el aire vibraba de anticipación. La luz del sol se filtraba a través de los amplios ventanales, proyectando cálidos rectángulos sobre el suelo pulido, mientras Stormfire y Granite pastaban pacíficamente afuera, visibles a través de las puertas abiertas. «Propongo adoptar la carta comunitaria revisada», anunció Marcus con voz tranquila pero firme. Miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de todos los miembros de la junta sentados frente a él. La mayoría eran recién elegidos tras la dramática caída de Gerald, y asintieron en silencio. Uno de ellos, Raymond Beck, residente de toda la vida, con cabello canoso y ceja escéptica, se inclinó hacia adelante. «Este cambio», dijo Raymond lentamente, «legaliza explícitamente la propiedad de caballos en propiedades privadas de más de 1 acre». «No solo la legaliza», respondió Marcus. «La protege. Esta tierra no es solo para vivir, es para dejar un legado, y ningún propietario debería ser penalizado por honrar la herencia de su familia». Murmullos de aprobación resonaron entre la multitud. Incluso aquellos que habían permanecido en silencio durante el reinado de Gerald ahora se inclinaban con renovado interés. Con una votación unánime, la moción fue aprobada. El mazo golpeó la mesa con un golpe seco y satisfactorio, y así, décadas de reglas poco claras y aplicadas selectivamente fueron borradas. Las manos de Marcus permanecieron firmes mientras cerraba la carpeta, pero en su interior, una lenta oleada de alivio comenzó a ascender. No era solo un documento, era una declaración de paz. Esa misma semana,
Marcus retiró los letreros que Gerald había colocado por la comunidad. Advertencias vagas e intimidantes sobre inspecciones y cumplimiento. En su lugar, instaló placas de madera blanda con un lenguaje claro y amigable. El escuadrón de inspección que Gerald alguna vez blandió como una espada fue disuelto. Sus drones fueron inmovilizados y los almacenes vaciados de evidencia. Donde antes reinaba el miedo, ahora reinaba la transparencia. Pero Marcus no había terminado. En un tranquilo rincón de la comunidad, en un terreno que antes servía de desbordamiento para los establos, Marcus puso la primera piedra de algo nuevo. La construcción comenzaba temprano cada mañana, con el sonido de martillos y sierras resonando en el aire fresco. Residentes curiosos pasaban, sin saber qué se alzaba tras las vallas de madera. 2 meses después, las puertas se abrieron para revelar el Centro Comunitario Fairview, un edificio modesto y de hermoso diseño, revestido de cedro y cristal. Sus puertas se abrieron de par en par para niños, veteranos, personas mayores y vecinos curiosos. Dentro, el aroma a heno se mezclaba con un ligero aroma a madera vieja y cuero. Había aulas donde voluntarios locales enseñaban sobre el cuidado de animales, una sala de terapia donde las personas mayores pasaban tardes tranquilas peinando a Stormfire y Granite, y un salón común donde la comunidad se reunía para compartir comida, noches de cine e incluso pequeños debates en el ayuntamiento. Una tarde, mientras Marcus se apoyaba en la barandilla de los establos, un grupo de chicos corrió hacia él. «¡Señor Delroy!», Senrenia gritó uno sin aliento. «Granite me dejó montarlo, y ni siquiera intentó corcovear». Marcus sonrió, dándole una palmadita en el hombro al chico. «Eso es porque confía en ti. A los caballos no les importa quién eres, les importa cómo los tratas». El niño asintió con los ojos abiertos y corrió hacia sus amigos. Al observarlos, Marcus recordó su propia infancia. Barro en sus botas, las manos ásperas de su padre guiando las suyas, la simple alegría de cepillar el flanco de un caballo. Nunca se trató de control. Se trataba de conexión. Aún así, no todos estaban entusiasmados. Algunos de los viejos aliados de Gerald se mantenían en la sombra, quejándose de que Marcus cambiaba demasiado y demasiado rápido. Uno incluso presentó una queja ante el Comité Estatal de Vivienda, acusándolo de malversación de fondos. Pero cuando el comité llegó para una auditoría sorpresa, encontraron un libro de cuentas completo, con las aprobaciones firmadas de la Junta y un claro apoyo de la comunidad. La queja fue desestimada y la historia se desvaneció silenciosamente. En la siguiente feria del pueblo, celebrada en el campo abierto junto a los establos, Stormfire y Granite trotaban orgullosos entre la multitud, adornados con cintas por los niños del lugar. Los residentes formaban fila para tomarse fotos con ellos, riendo y compartiendo historias. Marcus observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta dibujando en sus labios. A su lado, Raymond Beck se acercaba. «¿Saben? Swing», dijo Raymond, señalando a la multitud con la cabeza. «Al principio no estaba seguro de ustedes. Pensé que eran demasiado tranquilos para una pelea como esta». Marcus se encogió de hombros. «No hace falta alzar la voz para levantar una comunidad». Raymond rió entre dientes y luego extendió la mano. «Bueno, hicieron algo que la mayoría de los hombres ni siquiera intentarían. Lo respeto». Se dieron la mano, firmes y seguros. Esa noche, Marcus recorrió el sendero detrás de su casa, con las botas crujiendo suavemente sobre la grava. La luna colgaba baja, bañando los campos de plata. Stormfire y Granite estaban junto a la cerca, tranquilos e inmóviles, con su aliento empañando el aire. Marcus extendió la mano, cepillando sus crines con lenta reverencia. Tras él, el viento traía el tenue sonido de las risas infantiles del centro comunitario, que aún resonaban incluso cuando las luces se atenuaban al caer la noche. Echó una última mirada al hogar por el que había luchado, no solo a su tierra, sino al alma de todo. Su victoria no fue solo sobre Gerald. Fue sobre una cultura que había intentado silenciar a gente como él. Y mientras observaba a sus caballos pastar bajo las estrellas, las palabras se formaron silenciosamente en sus labios. Palabras no de venganza, sino de transformación. La venganza no fue ruidosa, fue permanente. La carta llegó en un sobre sin marcar, descansando tranquilamente sobre el resto del correo vespertino de Marcus. Facturas, circulares, un folleto inmobiliario. Al principio, no notó nada inusual.
pero cuando abrió la solapa y sacó una hoja de papel grueso y amarillento, se quedó sin aliento. La letra era temblorosa, garabateada en tinta azul, los trazos irregulares e inciertos. Empezaba simplemente: Marcus, si estás leyendo esto, probablemente no me quede mucho tiempo. Marcus se sentó en el borde del columpio de su porche, con la brisa fresca rozándole la cara mientras leía. Sus ojos recorrieron las palabras, apretando ligeramente las manos con cada línea. La carta era de Everett Boss, el anterior dueño de los establos Fairview, el hombre que vendió la propiedad y desapareció de la comunidad sin apenas decir palabra. Ahora, de repente, llegó una confesión. Necesito desahogarme, continuaba la carta. Hace años cometí un error. Gerald Vaughn me hizo una oferta, una que estaba demasiado cansado y demasiado codicioso para rechazar. No quería caballos en el vecindario a menos que él y algunos otros pudieran controlar dónde y cómo. Dijo que los de tu clase cambiarían el carácter del lugar. Me sobornó para que mantuviera los establos en exclusiva, para dificultar que alguien fuera de su círculo tuviera ganado aquí. Acepté. Acepté el dinero. Marcus miró fijamente la página con el corazón latiéndole con fuerza. Un silencio denso lo invadió. Los caballos a lo lejos, tormenta de fuego y granito, pastaban apaciblemente, ajenos a la tormenta que esta revelación traía consigo. Siguió leyendo. Se suponía que nunca entrarías, escribió Everett. Cuando compraste tu terreno, le advertí a Gerald que sería contraproducente. No le importó. Pensó que podría hundirte en multas y miedo. Ahora veo lo equivocados que estábamos. Ver lo que has hecho desde entonces me hizo darme cuenta del daño que causamos. Lo siento. Ahora esto es tuyo. Las palabras le impactaron como piedras. Confesión, arrepentimiento y una historia que Marcus ni siquiera sabía que estaba moldeando su guerra desde el principio. El problema nunca se había tratado solo de caballos. Había sido un esfuerzo deliberado, basado en el dinero y los prejuicios, para mantener fuera a gente como Marcus. Dobló la carta lenta y cuidadosamente, como si manejara algo frágil. El sol se ponía en el cielo, proyectando largas sombras sobre los campos. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿Sabían otros miembros de la Asociación de Propietarios sobre los sobornos? ¿Se había construido toda la estructura de Fairview Estates sobre exclusiones tácitas enmascaradas por reglas y directrices? Marcus caminó hacia el establo. El aroma a heno impregnaba el aire. Dentro, Granit asomó la cabeza por encima de la puerta del establo y acarició el hombro de Marcus con el hocico. Extendió la mano, rozando la crin del caballo con manos firmes, pero su mente estaba lejos de la calma. Más tarde esa noche, Marcus invitó a su mejor aliado, Nathan Corr, a tomar un café. Ambos se sentaron a la mesa de la cocina, con la carta entre ellos. ¿Estás seguro de que esto es real?, swingueó Nathan, frunciendo el ceño mientras estudiaba la letra. Es real, respondió Marcus en voz baja. Nadie falsificaría esto, no ahora, no después de todo. Nathan se recostó en su silla, cruzando los brazos. Si Gerald le pagó para bloquear a otros propietarios, eso es más que una falta de ética. Es exclusión coordinada. Es manipulación de viviendas heredadas. Marcus asintió. Y eso lo explica todo. Las multas, los ataques urbanísticos, el odio repentino. No era solo yo desafiando a Gerald. Estaba desmantelando algo que habían construido años atrás. Nathan miró la carta un momento más y luego exhaló. ¿Y ahora qué? Marcus no respondió de inmediato. Miró por la ventana de la cocina hacia los establos, donde unas luces tenues brillaban en la distancia. Ahora decidiremos qué hacer con la verdad. La carta no era solo una confesión, era una ventana a los cimientos de todo aquello contra lo que Marcus había luchado. Puede que Gerald hubiera sido expulsado, pero su influencia perduraba como una mancha, oculta bajo sonrisas y céspedes bien cuidados. Más tarde esa noche, Marcus se sentó solo en su porche, viendo cómo las estrellas aparecían una a una. Pensó en todas las veces que se había preguntado por qué lo habían perseguido con tanta ferocidad. Ahora lo entendía. No solo había roto una regla, había amenazado un legado, un pacto silencioso entre hombres como Gerald y Everett que dictaba quién pertenecía y quién no. A la mañana siguiente, Marcus fotocopió la carta y guardó el original bajo llave en un cajón ignífugo. Esto no había terminado, pero ahora estaba más claro.
no solo guiaría a Fairview hacia un futuro mejor, sino que se aseguraría de que el pasado, por horrible que fuera, jamás volviera a ser enterrado. A veces, las raíces más profundas de la injusticia crecen bajo años de silencio. La confesión sacudió a Marcus como un trueno. Se quedó junto a la ventana de la cocina, sosteniendo la carta con ambas manos, mientras el sol de la mañana se extendía sobre la encimera. Las palabras de Everett Boss, el anterior dueño de los establos Fairview, no solo eran de arrepentimiento, eran explosivas. La carta detallaba, en pulcras líneas cursivas, cómo Gerald Vaughn le había pagado años atrás para que mantuviera una regla tácita. No se permitían caballos en propiedades privadas dentro de Fairview Estates. No estaba escrita en ningún reglamento oficial, pero se imponía mediante la intimidación, la manipulación y, cuando era necesario, la presión legal. Era la última pieza de un rompecabezas que Marcus ni siquiera se había dado cuenta de que estaba resolviendo. Bajó la carta lentamente, con la mandíbula apretada. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Afuera, Stormfire pastaba perezosamente bajo el cielo abierto, sin percatarse de que su mera presencia había desatado una batalla basada en décadas de prejuicios. Marcus se pasó una mano por la cara, luego cogió el teléfono y marcó a Nathan Core. «Nathan, te necesito en casa. Ahora», dijo en voz baja y firme. «¿Está todo bien?» «Component Placement», preguntó Nathan, inmediatamente alerta. «Tengo algo. Algo que lo cambia todo». Una hora después, Nathan se sentó frente a Marcus en la mesa del comedor, hojeando la carta. Su ceño se fruncía aún más con cada línea. «Esto no es solo una confesión», dijo finalmente. «Es una admisión de abuso sistémico. Gerald no solo odiaba a los caballos, sino que usó su poder para mantener a gente como tú fuera de este vecindario». Marcus no respondió de inmediato. Miró por la ventana con los ojos entrecerrados. Enterraron sus reglas en silencio. Es hora de desenterrarlas. Nathan lo miró con atención. «¿En qué estás pensando?» Marcus se dio la vuelta, con la decisión ya tomada. «Quiero que se desclasifiquen todos los documentos de la Asociación de Propietarios. Todos. Notas de reuniones, registros financieros, archivos de control de propiedad, todo. Quiero que la verdad salga a la luz y nadie pueda volver a ocultarla». En una semana, Marcus ordenó una auditoría exhaustiva de los archivos de Fairview Estates. El almacén bajo la oficina de la Asociación de Propietarios estaba abarrotado, polvoriento y repleto de cajas de cartón que databan de hace casi 30 años. La mayoría de la junta directiva ni siquiera se había molestado en revisarlas. Pero Marcus sí. Se puso guantes, desempolvó carpetas y examinó cientos de páginas. Lo que encontró le revolvió el estómago. Lenguaje codificado en memorandos que hacían referencia a compradores indeseables, votaciones secretas que aprobaban la aplicación selectiva de la ley y registros de multas impuestas desproporcionadamente a residentes nuevos, de bajos ingresos o afroamericanos. Nathan ayudó a reunir a un equipo de estudiantes de derecho de la universidad local, muchos de los cuales estaban ansiosos por contribuir a lo que consideraban un caso emblemático de reforma comunitaria. Día y noche, el equipo clasificó, escaneó y clasificó cada documento. Marcus lo supervisó todo, impulsado por una furia silenciosa y un sentido de responsabilidad que superaba cualquier victoria personal que ya hubiera logrado. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la oficina de la Asociación de Propietarios, Marcus se sentó solo bajo las fuertes luces fluorescentes, hojeando un libro de contabilidad particularmente antiguo. Registraba quejas presentadas a principios de la década del 2000, casi todas contra residentes minoritarios, con infracciones vagas como decoración inadecuada del jardín o ruido excesivo. Se recostó, exhalando por la nariz. No se trataba de paisajismo. Nunca lo había sido. A finales de mes, Marcus subió todo el archivo a una base de datos digital pública bajo el título Los archivos de Fairview, una historia de poder oculto. Pero no se detuvo ahí. Contactó al doctor Ellis Monroe, un historiador local que había escrito extensamente sobre la segregación residencial suburbana y la segregación residencial en el estado. Juntos, cruzaron los documentos de la Asociación de Propietarios con los registros de vivienda pública, revelando un patrón inconfundible. Fairview Estates había sido diseñado discretamente para mantener alejada a cierta gente. No por ley,
sino mediante molestias intencionales y en capas. La voz del doctor. Monroe tembló durante su primera entrevista grabada. Este es el tipo de historia que la gente dice que ya no existe, dijo, mostrando una copia de los estatutos originales de la Asociación de Propietarios. Pero aquí está, firmada y en silencio. La confesión de Everett, ahora mecanografiada y firmada con sello notarial, se convirtió en el eje central de la historia. Marcus no la adornó, no le hacía falta. La verdad hablaba por sí sola. Cuando un periódico regional se hizo eco de la noticia, desató debates a nivel estatal. Las juntas de propietarios de viviendas de todo el estado se vieron repentinamente presionadas para examinar sus propias historias, sus propios patrones de cumplimiento de la ley, sus propios prejuicios. Marcus recibió cartas de otros propietarios, algunos agradecidos, otros atónitos, otros avergonzados. Un jubilado llamado Victor Grant escribió: «Viví en un barrio como el suyo en los 90. Siempre me preguntaba por qué mis vecinos cambiaban cada 6 meses. Ahora lo sé. Pero no todos estaban contentos. Algunos miembros de la vieja guardia de la asociación acusaron a Marcus de manchar el nombre de Fairview. Afirmaron que estaba obsesionado con el pasado. A eso, Marcus respondió en la siguiente reunión abierta de la Junta: si el pasado aún determina a quién multan, a quién avergüenzan y a quién excluyen, entonces no es el pasado, es el modelo en el que vivimos. No hubo aplausos, solo un silencio denso y comprensivo. Más tarde esa noche, Marcus estaba sentado en el porche, con la carta original de Everett cuidadosamente doblada en su regazo. Ya había hablado con Everett por teléfono una vez, solo una vez. La voz del hombre era débil y cansada. Ahora estaba en un hospicio, lejos de Fairview, y no había pedido perdón. «Debería haberle dicho que no a Gerald», murmuró. «Pero quería salir. Tomé el dinero y cerré los ojos». Marcus no había respondido. Algunas confesiones no requieren respuestas. En cambio, le había dado las gracias. No por lo que hizo, sino por finalmente romper el silencio. Y ahora, ese silencio se había roto en todas partes. Las escuelas comenzaron a incluir la reforma de la Asociación de Propietarios en su currículo de educación cívica. Grupos vecinales se acercaron a Marcus, pidiéndole que hablara. Pero él siempre se negaba. No quería ser el centro de atención. Nunca había buscado la fama. Solo la verdad. Solo la justicia. La oficina de la Asociación de Propietarios estaba más tranquila estos días, transparente, honesta. El miedo había desaparecido. En un último paseo alrededor de los establos, Marcus se cruzó con un grupo de jóvenes que cepillaban el pelaje de Stormfire. No sabían de las batallas que se libraron para hacer posible ese momento, y no necesitaban saberlo. Ese era el punto. Mientras el viento agitaba las hojas y el sol se ponía tras las colinas, Marcus se giró hacia Nathan, quien se había unido a él en la cerca. «¿Crees que lo recordarán?», Srenia preguntó Nathan en voz baja. Marcus no apartó la mirada del horizonte. «No necesitan recordarme», dijo. «Solo lo que cambiamos». Y el titular que lo había desencadenado todo seguía impreso en negrita en el tablón de anuncios de la comunidad. No solo cambió la política, sino que obligó al pasado a hablar. Julian nunca había visto un caballo de cerca. No así. El aire olía a heno fresco y rocío matutino mientras permanecía torpemente al borde de la cerca de madera, con las zapatillas hundidas en la tierra húmeda, los ojos abiertos como granito, enorme, tranquilo y brillante bajo la luz del sol. Levantaba la cabeza y resoplaba suavemente. Marcus Delroy estaba sacando al caballo del establo cuando notó que el chico lo observaba. «¿Alguna vez has cepillado un caballo?», preguntó Marcus, con la voz cálida pero curtida, como el viento sobre cuero viejo. Julian negó con la cabeza. No parecía tener más de 12 años. Llevaba una sudadera con capucha demasiado grande y tenía la postura insegura de alguien nuevo en el vecindario que busca hacerse notar. Marcus cogió un cepillo que colgaba del poste y se acercó lentamente. No le preguntó el nombre al chico, todavía no. En cambio, simplemente le ofreció el cepillo, empezando por el mango. «¿Quieres probar?», Julian dudó, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien lo detuviera. Nadie lo hizo. Tomó el cepillo con dedos cautelosos, acercándose a la imponente criatura. «¿Morderá?». «Solo si eres una manzana», respondió Marcus con una leve sonrisa, asintiendo hacia Granate. «Empieza con pasadas largas, del cuello al hombro, así». Guió la mano de Julian una vez,
Luego la soltó. El chico comenzó a cepillar. Lento, desigual al principio, luego más firme. Con cada pasada, el polvo se levantaba, revelando el pelaje resbaladizo, negro plateado. Granate no se movió, salvo por un ligero cambio de peso, con los ojos entornados como si disfrutara de la atención. ¿Cómo se llama? Component Placement, preguntó Julian, sin apartar la mirada. Granite, dijo Marcus, el caballo más fuerte que he conocido. Ha llevado a muchos más que jinetes a lo largo de los años. Julian no preguntó qué significaba eso, pero estaba escuchando, y Marcus lo notó. Pasaron la siguiente hora así, limpiando, cepillando, paseando por el círculo exterior de los establos. Marcus señaló a Stormfire a lo lejos, pastando cerca del viejo roble. Hablaron de caballos, de cómo alimentarlos, de cómo escucharlos. Julian hizo preguntas, docenas de ellas, y Marcus respondió a todas, paciente como siempre. No fue hasta que el sol se puso y las nubes se espesaron un poco que Marcus preguntó, ¿te acabas de mudar? Julian asintió. Hace unas semanas, mi madre y yo vivimos en Hollow Creek Drive. Cerca de las pistas de tenis, Marcus asintió lentamente. Sabía la dirección. ¿Qué te parece aquí? Julian se encogió de hombros. Es tranquilo. Un poco raro. Todos nos miran, como si no perteneciéramos. No había amargura en su tono, solo verdad, dicha con suavidad. Marcus se agachó y cogió una hebra de heno de su bota. A mí también me decían eso. Pensaba que los caballos tampoco pertenecían. Julian levantó la vista. ¿Qué hiciste? Me quedé, dijo Marcus, y los dejé mirar. El chico sonrió levemente y luego volvió a Granite, cepillando de nuevo con renovada concentración. Se suponía que ese día no importaba. Marcus había cepillado a docenas de niños del vecindario a lo largo de los años, pero algo en Julian era diferente. Estaba concentrado, ávido, no de elogios, sino de un propósito. Volvió al día siguiente, luego al siguiente. Al final, Marcus no tuvo que decir nada. Julian simplemente aparecía al amanecer, con las botas embarradas y las manos listas. Las semanas se convirtieron en meses. Julian comenzó a montar a Stormfire bajo la atenta mirada de Marcus, aprendiendo a mantener el equilibrio, a confiar, a caer y a levantarse. Marcus le enseñó a leer la respiración del caballo, a inclinarse en las curvas, a montar no con fuerza, sino con compañerismo. Por la noche, Marcus solía observar al chico desde la distancia, recordando lo que significaba ser joven y arder con un fuego silencioso. Vio en Julian lo que una vez vio en sí mismo, el deseo de no escapar del juicio, sino de sobrevivir. Una tarde, mientras el viento arrastraba polvo por la arena y el cielo se tornaba de un azul profundo y amoratado, Marcus se apoyó en la puerta mientras Julian practicaba sus ochos. El chico ganaba confianza, trazando curvas más cerradas, montando con más suavidad. Cada movimiento era más preciso, cada señal entre el chico y el caballo, más invisible. Marcus se cruzó de brazos, asintió una vez y susurró en voz baja. Está listo. 2 años después, Julian se encontraba en el campo del campeonato con una chaqueta y un casco negros impecables, y su nombre resonaba por los altavoces. Contra todo pronóstico, cabalgó hacia la victoria, limpio, elegante y con una dignidad serena que recordó a los jueces un estilo antiguo. Cuando los periodistas le preguntaron sobre su entrenamiento, sus ojos recorrieron a la multitud hasta encontrar a Marcus en la última fila, con los brazos cruzados y las botas tan polvorientas como siempre. «Se lo debo todo al señor Delroy», dijo Julian. «Me enseñó a montar, pero más que eso, me enseñó a pararme». Los titulares contaban parte de la historia. Julian gana el título estatal. Momento histórico para el deporte ecuestre local. Pero la historia tras el titular, de un hombre que se negó a ser marginado, que convirtió los caballos en patrimonio y que transmitió ese legado a un niño que lo necesitaba, se difundió aún más. Se hicieron documentales. Se emitieron podcasts. El nombre de Marcus entró en los currículos escolares siempre como una nota al margen, nunca como titular. Y así le gustaba. Seguía recorriendo el mismo sendero cada mañana, alimentando a Granite y Stormfire antes del amanecer. Seguía usando las mismas botas. Seguía saludando a los vecinos con discreto respeto, incluso a aquellos que una vez intentaron borrarlo. Y cuando Julian volvía de visita, ahora más alto y fuerte,
Marcus le entregaba un pincel sin decir palabra, porque ambos recordaban dónde empezó. Nunca daba discursos, nunca perseguía cámaras. Su legado no necesitaba un podio. El verdadero poder no alza la voz, alza a otros. En el 10º aniversario de la votación que derrocó a Gerald Bond, el sol proyectaba largas sombras doradas sobre los campos recién podados de lo que una vez fue el Fairview Community Arena. Ahora la entrada lucía un nuevo nombre grabado en piedra pulida: Parque del Roy. La estatua de bronce se erguía alta e inmóvil cerca de las puertas, la imagen de un hombre sujetando una cuerda guía, flanqueado por 2 caballos pastando. El viento rozaba suavemente el metal, como si la naturaleza misma honrara el momento. Las familias deambulaban por el campo abierto, los niños riendo mientras se lanzaban alrededor de las mantas de picnic, mientras un grupo distante de adolescentes se turnaba para acariciar a Granite, ahora mayor pero no menos majestuoso. Stormfire estaba de pie cerca de la valla de madera, con la cabeza erguida, su melena negra brillando bajo la luz tenue. Y junto a él, con un brazo apoyado en la barandilla superior, estaba Marcus del Roy. No hablaba mucho. Rara vez lo hacía en eventos como este, pero su presencia tenía una gravedad que hacía que la gente se detuviera. Vestido con una sencilla camisa de lino y botas desgastadas, Marcus parecía más un conserje que un líder. Sin embargo, todos los hombres allí presentes sabían quién era, la fuerza silenciosa que una vez se opuso a un sistema poderoso y lo puso patas arriba. Mientras el alcalde pronunciaba un discurso desde un pequeño podio, hablando de unidad, crecimiento y la nueva era en la que Fairview había entrado, Marcus apenas escuchó. Sus ojos permanecían fijos en el parque. La gente, la paz, la extraña y frágil belleza de todo aquello. Pensó en lo que había costado, las reuniones, las multas, las traiciones silenciosas, las noches que se había quedado despierto revisando documentos legales, las mañanas que había guiado a Stormfire a través de la niebla, sin saber si la siguiente carta en el buzón exigiría su destitución. «Señor Del Roy», dijo una voz a sus espaldas, vacilante pero firme. Marcus se giró lentamente y vio a un joven que se acercaba, de unos 25 años, vestido con una camisa formal, con el nerviosismo reflejado en él. Llevaba un bloc de notas bajo un brazo y una grabadora en el otro. «Soy Cole Andrews», dijo el hombre extendiendo la mano. «Estoy escribiendo un artículo para el archivo local. Me pidieron que cubriera la historia del parque, especialmente la historia detrás de la estatua». Marcus le estrechó la mano con firmeza y luego se volvió hacia los campos. «No soy muy dado a las entrevistas», dijo en voz baja. «Lo entiendo», respondió Cole. «Pero, si pudiera preguntarte solo una cosa». Marcus lo miró. Cole dudó. «¿Te arrepientes? ¿De todo? ¿De la pelea? ¿De la atención? ¿De lo que te costó?» La pregunta quedó flotando en el aire, como si el viento mismo se detuviera para oír la respuesta. Marcus no dijo nada al principio. En cambio, miró la estatua, cuya silueta se alzaba orgullosa en el crepúsculo. Miró a los niños que corrían libres donde una vez la asociación de propietarios amenazó con demandarlos por unas huellas. Miró a Tormenta de Fuego, quien lo había ayudado a superar la rabia, la estrategia y el silencio. Entonces, sus ojos se dirigieron al horizonte, donde el sol se ponía tras las colinas que habían enmarcado esta tierra durante siglos. «Recuerdo estar en este campo cuando aún estaba seco y desnudo», dijo Marcus, con la voz tranquila pero marcada por el recuerdo. «Intentaron despojarlo todo, pieza a pieza, hasta que no quedó nada más que lo que yo representaba». Cole encendió la grabadora, sin saber si debía interrumpir. «Pero este lugar», continuó Marcus, «necesitaba a alguien que no se rindiera. Ni por dinero, ni por aprobación, ni siquiera por paz. Porque la paz ganada con la rendición no dura». Desde el otro lado del parque, un grupo de chicos intentó correr con uno de los caballos, gritando y riendo mientras tropezaban. Algunos padres estaban cerca, observando con sonrisas. El aire olía a hierba cortada y maíz asado. Cole volvió a mirar a Marcus, sintiendo el peso de cada palabra. «Entonces, ¿sin remordimientos?» Una brisa sopló. Marcus no respondió de inmediato. Se giró completamente hacia la estatua, luego hacia el terreno más allá, hacia los establos, hacia el centro comunitario que ahora bullía de música y comida.
Un chico lo saludó desde la distancia, y Marcus levantó la mano en silencio a cambio. Entonces sonrió, lento y pensativo, de ese tipo que solo aparece después de un largo camino que finalmente conduce a un lugar donde vale la pena detenerse. Se inclinó hacia adelante, le dio una suave palmadita en el cuello a Stormfire y con la mirada fija en el parque, susurró lo suficientemente alto para que Cole lo oyera. Que me multen, les compro el terreno que ocupan. Para el final de la semana, los mismos hombres que lo multaron estaban pagando sus nuevas tarifas. Si defiendes la dignidad y la verdadera responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, discriminación y abuso de autoridad a través de restricciones comunitarias injustas. Su propósito es crear conciencia sobre los prejuicios en la vivienda y los barrios, a la vez que inspira la reflexión sobre la responsabilidad, la justicia y el poder de convertir la opresión en empoderamiento.